Buenas noches, mi nombre es Ligia Ramos y en esta oportunidad me corresponde hablarles lo que es el amparo constitucional en Venezuela. Esto es correspondiente a la materia de derecho contencioso administrativo. En lo que se refiere al amparo constitucional en Venezuela, es una acción. Sin embargo, esto podría variar de acuerdo a cada país en ser una acción o un recurso. Sin embargo, todas las legislaciones coinciden que su finalidad es brindar protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y blindar de igual forma la propia Constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos, ya sea de normas generales o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Este amparo constitucional se encuentra fundamentado en el artículo 27 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo ello guiado u orientado por el artículo 49 de la Constitución de 1961. Nuestro artículo 27 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. A pesar de que está fundamentado en la Constitución Bolivariana de Venezuela y tener una ley específica como es la ley de amparo, no existe una definición exacta, por lo cual se acude a ciertos autores o estudiosos en la materia, los cuales nos indican lo siguiente, como es Freddy Zambrano, que indica que el amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Igualmente, nos indica lo siguiente, que es una acción judicial que tienen las personas jurídicas y naturales para defenderse de las violaciones de sus derechos y garantías constitucionales. Otros autores como Castillo y Castro indican que es una garantía procesal de protección de los derechos, la cual ha sido desarrollada por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales bajo distintas modalidades. Chavero nos indica que entendió o es entendido como un derecho para obtener el remedio rápido y efectivo para proteger los derechos fundamentales. De igual forma, Héctor Ramón Peñaranda nos indica que el amparo constitucional es un medio procesal que tiene por objeto asegurar el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de particulares establecidas en la Constitución, leyes y tratados internacionales, condenando acciones de agresores, bien sea ciudadanos, organizaciones públicas o privadas, tendentes únicamente a la constatación de violación o amenaza a la violación del derecho o garantía constitucional. En este mismo orden de ideas se puede señalar que Fajardo también indica que el amparo es una garantía de los derechos, pero siendo el amparo una garantía de los derechos, podríamos decir que es un derecho de garantía. Nuestra sala constitucional también hace referencia a lo que es el amparo, indicando que la acción de amparo es una garantía de restablecimiento de la lesión actual o inminente a una ventaja esencial, producto de un acto o actuación u omisión antijurídica, en tanto contraria a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Por otra parte, tenemos de dónde nació el amparo constitucional o lo que diríamos así, su reseña histórica. Sus influencias más perceptibles del amparo tienen tanto influencia anglosajona como hispánica. En lo que respecta a la primera, tiene su origen en Inglaterra mediante habeas corpus, declaraciones de derechos, y culmina su desarrollo con el Estado constitucional norteamericano, cuya influencia penetró con gran fuerza en las nuevas repúblicas iberoamericanas. Con que respecta a la parte hispanoamericana, la influencia principal de Venezuela la obtiene de México, pues fue la que primeramente conformó el amparo en un texto constitucional, haciéndose en la Constitución de Yucatán en 1841. Nuestra legislación fue colocada por primera vez
el amparo constitucional en la Constitución de 1961. Con anterioridad se había tratado, pero únicamente como proyecto. En la actualidad ya llevamos un gran avance, pues no solo está plasmado o fundamentado en la Constitución de 1999, sino que existe una ley especial de Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. En lo que respecta a sus características, podemos decir que una de sus principales es que es un medio jurídico de carácter excepcional que tienen las personas jurídicas y naturales para defenderse de las violaciones a sus derechos y garantías constitucionales. El procedimiento de amparo constitucional también tiene como característica que es oral, público, breve y gratuito y no sujeto a formalidades. Se caracteriza también por la ausencia de formalidades en los procedimientos. Los derechos y garantías amparados en el ordenamiento jurídico y en el derecho internacional público son imprescriptibles e irrenunciables y están regidos por el principio de progresividad. Tiene total retroactividad. Su tramitación debe garantizar la defensa, el debate y la prueba. También tiene como característica que el recurso de amparo procede contra normas, contra actos administrativos de efectos generales o particulares, contra sentencias, resoluciones, tanto emanadas por órganos jurisdiccionales, contra actuaciones materiales, vías de hecho, abstenciones u omisiones de autoridades o particulares. Otra característica es que protege la libertad y la seguridad personal contra decisiones arbitrarias de las autoridades a través de habeas corpus. El amparo también protege al ciudadano en cuanto al goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, en los derechos inherentes a la persona humana, que no figuran expresamente en la Constitución y demás derechos humanos, consagrados en declaraciones o acuerdos internacionales. Por otra parte, tenemos lo que es los efectos del amparo constitucional. En primer efecto tenemos el efecto restablecedor, que es restituir la situación jurídica infringida en un plazo determinado expreso. Y el efecto coactivo, que es en caso de declararse sin lugar el amparo solicitado, la situación que busca es restituir el amparo es aquella cuya garantía se estaba resguardada en la norma fundamental y fue lesionada con ocasión efectuada de una situación, debiendo conducirse de acuerdo con un precepto de este rango, lo desconocieron o lo aplicaron mal. Su procedencia no solo se da cuando hay una violación, sino también cuando existe amenaza de violación, permitiendo así evitar materialización de ese acto lascivo o hecho lascivo. Los derechos y garantías constitucionales no involucran directamente las nulidades ni indemnizaciones, sino que otorgan situaciones jurídicas esenciales en el ser humano, al ser humano. Tenemos también como principios que regulan el amparo constitucional el principio personalísimo, es decir, intuito persona, el principio de economía procesal, lo que se refiere que no solo son actos procesales, sino las expensas, sino los gastos que ellos impliquen. También tenemos el principio de contradicción, que consiste en que una parte tenga la oportunidad de oponerse a un acto realizado a una instancia de la contraparte a fin de verificar su regularidad. Principio de probidad, moralidad, lealtad y lealtad procesal. La probidad significa integridad, honestidad, rectitud en el proceder y honradez. Y el principio de probidad enseña que el proceso es un debate realizado de buena fe. También tenemos lo que es el principio excepcional y residual del amparo. Esto se refiere a que el amparo solo procede cuando no existan otras vías a través de las cuales se obtenga el restablecimiento de los derechos constitucionales violados. De igual manera, el artículo 5, específicamente en el numeral en ordinal 6, indica que el amparo solo procede cuando no existe medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional. Tenemos también el principio dispositivo del procedimiento, que se refiere a que el proceso
no puede ser iniciado de oficio. Se requiere siempre de la iniciativa de la parte de un presunto agraviado con interés personal y directo en el ejercicio de su derecho. Por otra parte, el juez que conoce el amparo no puede entrar a resolver situaciones de hecho no planteadas en la solicitud. Sin embargo, la obligación del juez de decidir con arreglo a la pretensión deducida no vincula a la calificación jurídica o nombre que el accionante haya dado en el libelo de demanda. En lo que respecta al procedimiento constitucional, tal como lo indica su principio, tiene que ser a manera de solicitud. Puede ser por escrito o forma oral, pero el accionante, además de los elementos prescritos en el artículo 18 de la ley de amparo, también debe señalar en su solicitud las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la preclusión de la oportunidad, por lo cual este es un requisito, un requisito fundamental para realizar la solicitud. El principio de libertad de medios regirá estos procedimientos, valorándose las pruebas con la sana crítica, excepto prueba instrumental que tendrá valores establecidos en el 1359 y 1360 del Código Civil. Tenemos lo que es la citación del demandado en notificación al Ministerio Público. Admitida la acción, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación al Ministerio Público para que concurran al tribunal a conocer el día en que se celebrará la audiencia oral, la cual tendrá lugar tanto en fijación como para su práctica dentro de 96 horas a partir de la última notificación efectuada. Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad, la notificación podrá ser practicada mediante boleta o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo electrónico o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por el alguacil del mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agraviante y dejando el secretario del órgano jurisdiccional en auto la constancia del mismo. En lo que respecta a la audiencia oral, ya indicada la fecha de comparecencia, se constituirá una audiencia oral y pública. Las partes oralmente propondrán sus alegatos y defensas en la sala constitucional o el tribunal que conozca de la causa en primera instancia. En este caso, el presunto agraviante podrá ofrecer las pruebas que considere pertinentes al caso, ya que este es el criterio que rige la admisibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios ofrecidos por él, se recogerán en un acta, al igual que las circunstancias del proceso. Hay que tener en cuenta que en caso de la falta de comparecencia del demandado, la audiencia oral procederá a efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo, que es aceptación de los hechos. En caso de falta de comparecencia del demandante, la falta de comparecencia dará por terminado el procedimiento, a menos que el tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, por lo cual podrá inquirir sobre los hechos alegados en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el artículo 11 del CPC y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo, en materia de orden público, el juez podrá tomar de oficio las providencias que creyere necesarias. En cuanto a la admisión y evacuación de pruebas, el órgano jurisdiccional en la misma audiencia decretará cuáles son las pruebas admisibles y necesarias y ordenará su evacuación. Las mismas se evacuarán el mismo día con mediación del órgano en cumplimiento del requisito de oralidad o podrá diferir para el día inmediato posterior a la evacuación. La fijación judicial de las formas, publicidad e inmediación, debido al mandato constitucional de que el procedimiento de amparo no estará sujeto a formalidades, los trámites, como se desarrollarán las audiencias y la evacuación de pruebas,
Si fueran necesarias, las dictará en audiencia del tribunal que conozca del amparo. El examen y la deliberación se realizará el juez, lo realizará el juez de forma individual, estudiará el expediente o deliberará de acuerdo si se apega a tribunales colegiados. En cuanto a su decisión, esta podrá ser de forma inmediata o podrá diferirla. Si es de forma inmediata, expondrá de forma oral los términos dispositivos del fallo, el cual será publicado íntegramente dentro de 5 días siguientes a la audiencia en la cual se dictó decisión. En caso de que difiera la decisión, esto no será por un lapso mayor de 48 horas, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de algunas pruebas que sea fundamental para el decidir en el caso. Esta decisión, sea diferida o de forma inmediata, tendrá apelación, por lo cual podrá apelarse dentro de los 3 días siguientes a la publicación del fallo. Se oirá en un solo efecto, a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que por excepción tenga una sola instancia. Importante resaltar que para esta decisión no hay consulta, no hay casación y tal cual está estipulado en la jurisprudencia a través del TSJ. También se podrán grabar las audiencias cuando se trate de causas que cursen ante tribunales cuyas decisiones serán conocidas por otros jueces o por esta sala, por la vía de apelación o consulta. En fin, podemos concluir que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, basada en luchas anteriores y desde el principio de la República, ha mantenido los preceptos de las garantías a los ciudadanos en materia de defensa y protección de sus derechos, reconociendo un conjunto de derechos y principios procesales sobre la base de la necesidad del proceso judicial o principio jurisdiccional. Esto ha sido todo, muchas gracias.